Quedamos con el doctor Iván Darío Estrada Jiménez Bienvenido. a partir de este momento y le damos una cordial bienvenida. ¿Allá o acá? Allá hay otro doctor. Mire, Lo puede coger. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya estoy siendo como un poco conocido por acá. Ya nos estamos como conociendo bien. Entonces, aquí estoy de nuevo para hablar de psicología. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, como dice uno de los comentaristas. Es muy importante, antes de empezar un trabajo científico, es muy importante, mire, cuando en los colegios hay cambio de clases, etcétera, es muy importante que hagamos algún ejercicio para la toma de cambio de ambiente, flexibilización muscular. Entonces yo siempre recomiendo que empecemos con respiración. Esos tres tipos de respiración tan importantes que sabe hacer el niño: la respiración abdominal, la respiración torácica y la respiración clavicular. Generalmente nosotros los adultos siempre terminamos respirando clavicularmente, por eso nos estresamos tanto. Entonces, ¿qué tal si ahí sentaditos, puede ser, empezamos con la respiración abdominal? Entonces, cuando yo diga 1, vamos a tomar el aire por la nariz y vamos a imaginarnos, y pueden cerrar los ojos mucho mejor, vamos a imaginarnos que ese aire que tomamos va a llegar a nuestro estómago y que nuestro estómago se va a poner como una bomba, se va a empezar a inflar así. Y cuando diga 2, empezamos a botar el aire haciendo la boca en forma de O. ¿Qué tal? Y verá que a muchos se les quita el dolor de cabeza, a muchos se les mejora el ánimo, etc. Vamos a ver. 1, 2. Despacio, porque de pronto nos mareamos. Despacio. Vamos a hacerlo de nuevo. 1, 2. El último intento, vamos a imaginar que ya el aire llena el estómago, nos abre toda esta parte de acá de las costillas y que llega a la clavícula. Entonces enterramos la cabecita entre las dos, hacemos así para que quede la caja torácica mucho más grande. Vamos a ver. 1, 2. Bueno, los compañeros de otros lugares también lo pueden hacer. Vamos a empezar entonces el trabajo intelectual. Tenemos una agenda muy apretada. Después de las evaluaciones de los maestros, se hace una reflexión de cómo les fue a los maestros a nivel nacional y se ha encontrado lo siguiente. ¿Saben? Una de las grandes fallas que tenemos los maestros y que nos perjudica para perder las pruebas, ¿sabe cuál es? La falta de concentración y de seguir instrucciones. Cometemos cantidades de errores, no porque no sabemos la respuesta, sino porque cometemos errores, no nos concentramos bien y perdemos muchos puntos. Esa es una. Ahorita les voy a contar las otras 2. ¿De acuerdo? Bueno, este señor que ustedes ven aquí al fondo es el que nos tiene a los maestros del 1278 en estos líos de la evaluación. Este señor aparece por allá en el año 1938
y este señor se llama Lily Spencer. Un hombre, un profesor multimillonario. Raro que sea un maestro multimillonario, ¿cierto? Oiga, fue un maestro multimillonario, Lily Spencer. La primera ahí es la de yuca, Lily Spencer. Californiano. Este hombre escribió unos libros muy bonitos. Uno de ellos se llama La juventud va a la guerra. Hay otro libro muy bonito que se vendió como arroz y le dio miles de millones de dólares a él. Se llama La reingeniería del talento humano. Y otro texto, que es el texto guía del Ministerio de Educación, que se llama La evaluación de competencias en el trabajo. Este hombre, muy inteligente, muy hábil en los negocios, llegó a conformar una institución que se llamó la Institución Científica de Investigación de Temas Educativos. Más o menos así. Una institución muy rica que le daba becas a la gente, que presentaban proyectos educativos importantísimos, una institución que brindaba asesoría en temas educativos a nivel mundial, una institución bastante boyante y con un grupo inteligentísimo de investigadores. Este hombre desafortunadamente desapareció por allá en los años 1968-69, víctima de un cáncer de páncreas, pero nos dejó un legado importantísimo. Nos dejó sus textos y nos dejó las competencias con las cuales nos van a evaluar el próximo mes, que son 7. Orientación al logro, sensibilidad interpersonal, comunicación asertiva, negociación y mediación, liderazgo, trabajo en equipo y autoeficacia. ¿Cuál es el problema? Que las preguntas que van a aparecer en el cuestionario que ustedes van a resolver no van a ser tan escuetas, tan fáciles de identificar que me están midiendo autoeficacia, sino que están involucradas en un contexto educativo. Por ejemplo, si me hacen una pregunta de autoeficacia, me plantean un problema común y corriente en una escuela, pero me están midiendo ese componente, esa competencia. La situación es que la forma como uno responda a esas preguntas le da al ministerio un perfil. Por eso ahí en el documento que ustedes tienen en la mano, dice muy claro, lo que se mide en el componente comportamental son solamente 2 cosas. Miren bien, 2 cosas. Una, el perfil profesional suyo. Y 2, su personalidad. Por eso hoy vamos a hablar mucho de psicología. Porque si no sabemos quiénes somos, podemos llegar a cualquier parte. O como dicen, el que no sabe su historia siempre tiende a repetirla. Quizás hoy van a escuchar ustedes unas cosas asustadoras que nunca las habían escuchado, pero de todas maneras les aseguro que van a ser cosas supremamente importantísimas para que usted se prepare para salir airoso en la prueba y para que usted gane en su formación profesional y personal, para que usted sea feliz. El perfil es básicamente así.
Ahí ven ustedes un perfil de un profesor que le fue muy bien en orientación al logro. Mire dónde quedó, en alto. Pero desafortunadamente le fue muy mal en sensibilidad interpersonal, negociación y mediación. Regular en liderazgo y trabajo en equipo. Autoeficacia. Este profesor básicamente perdió la prueba. Esta es una fotografía, un perfil profesional es como una fotografía de cuáles son sus habilidades para desempeñarse en un cargo determinado. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale ese cuadro? ¿De dónde sale eso? Pues eso sale de la forma como usted conteste esas preguntas. De ahí sale eso. Yo les voy a colocar un ejemplo. Mire cómo se elabora un perfil de fácil. La primera competencia, que se llama orientación al logro, se convierte en una variable y las preguntas se convierten en los indicadores que miden esa variable. ¿Sí me hago entender? Y ven ustedes 4 espacios para calificar. Por lo tanto, el límite superior, como hablamos en la clase pasada, el año pasado hablábamos, ¿recuerdan ustedes del límite superior e inferior? Sería más de 20, 5 por 4, 20. Un educador que logre contestar entonces la mitad quedaría en medio. Si saca menos de la mitad quedaría ya en bajo o medio bajo. Y de acuerdo a la puntuación que usted saque en esas preguntas, va quedando el perfil profesional suyo. Pero viene una cosa muy interesante, compañeros. Viene una pregunta muy interesante. ¿Por qué, si esas preguntas son tan fáciles, por qué todos responden diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que unos responden de una forma, otros de otra? Hay 3 explicaciones básicas. Una, por la concentración que usted tiene en la prueba, como les decía ahorita. Si usted no se prepara respirando, como iniciamos hoy, para que ese cerebro suyo se oxigene, se fortalezca, usted antes de ir a la prueba se come un poquito de carbohidratos. Usted sabe que al cerebro le encantan los dulces. Si usted no trasnocha ese día antes, si usted ese día antes no come alimentos saturados de lípidos, si usted come más bien fruticas, si usted hace un mediano ritual, preparándose física y emocionalmente para el otro día presentarla, usted puede ganarse unos puntos. El segundo factor es el conocimiento. Es decir, los que están aquí sentados, los que estamos hoy acá, tenemos más ventajas de ganar esa prueba que los que no están asistiendo, los que no presentan eso. El conocimiento es indudable importancia. Hay personas muy habilidosas para leer, otras que tienen dificultades para leer, así seamos profesionales, y eso influye. Pero el elemento más importante que yo quiero hacer énfasis hoy es en la personalidad. Ese es el factor número 1, su personalidad. Por eso todos contestan diferentes y por eso nos llevamos algunas sorpresas como estas. Personas que nunca van a una capacitación, nunca les informan nada y se presentan a esta prueba y la ganan y sacan mejores puntajes de los otros que se mantuvieron estudiando y estudiando. Ahí está la explicación del por qué, por su personalidad. Por eso la segunda partecita del trabajito de hoy conmigo es, vamos a hablar de la personalidad. Y yo sé que eso les va a ayudar a ustedes en 2 sentidos, para que ganen la prueba y en segundo lugar, para su vida personal, para que sean felices, para que seamos felices. ¿Vamos bien?
Ven ustedes otra, el liderazgo, y ven ustedes también las otras preguntas. Trabajo en equipo, autoeficacia. Y miren los indicadores, o sea, las preguntitas con que se mide esa variable. Hay una gran relación entre su personalidad y el rendimiento que usted saque en la prueba, específicamente pues en la comportamental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que tenga rasgos del trastorno de evitación le puede ir muy mal en la competencia orientación al logro. Una persona que tenga rasgos narcisistas le puede ir muy mal en sensibilidad interpersonal. ¿Por qué? Porque es que un narcisista se cree el centro del universo. Los demás son mis borregos, yo soy el rey, los demás me deben a mí adhesión. Una persona de esas que va a ser capaz de tener empatía, de meterse en el zapato del otro, de llorar cuando el niño se cae y se raspa la rodilla, de curarlo, de limpiarlo, no tiene empatía. Un maestro debe tener empatía. El niño le dice, mi papá llegó anoche borracho, le quebró la silla en la cabeza a mi mamá, no pudimos dormir. Y usted, sí, pero haga pues la tarea, haga pues la tarea. Ay, no hay empatía. El niño dice, no, estoy hablando con un muro más frío que el baño de mi casa. Una persona con trastorno dependiente no puede ser asertiva en la comunicación, porque una persona dependiente nunca es capaz de decir no. Como no es capaz de decir no, se llena de hijos. ¿Yo no? Una persona con rasgos antisociales, ¿qué va a poder negociar? Si antes le gusta a él escudriñar, rajar, desmembrar, antes goza. Una persona obsesivo-compulsiva, ¿qué va a ser de líder si todo el mundo lo hace a un lado? Porque tiene tan altas sus metas que los demás no lo pueden seguir. Este tipo, uno con una persona obsesiva-compulsiva, siempre está en desventaja, siempre le faltan los 5 centavos para el peso. Una persona con trastorno límite, que va a ser capaz de trabajar en equipo, si usted no puede contar con él. Si usted le dice, bueno, entonces mañana a las 8, listo, a las 8 estoy allá, pasan las 9, 10, el tipo no llegó. O los japoneses dicen, los americanos son muy inteligentes, más inteligentes que los japoneses, pero nosotros somos más disciplinados. Y llegará un día en que la disciplina le gane a la inteligencia. Autoeficacia para un paranoide. Un paranoide, que es como vivir uno con un agente de la CIA al pie. Por eso estas y otras personalidades las vamos a ver ahorita con un poquitín de detalle porque no tenemos tiempo, pero al menos para que ustedes se lleven la idea. Y de paso les digo, estoy utilizando y voy a utilizar un lenguaje muy antioqueño, pero va a ser para medidas pedagógicas, para que nos entendamos como mejor, para que ningún compañero se sienta mal. Además, cuando estemos hablando del obsesivo compulsivo, yo tengo el rasgo, yo soy obsesivo compulsivo, hagámonos el bobo, para que nadie se dé cuenta que yo soy así. ¿Estamos de acuerdo? Ay, Dios, le pague. De ahí que no hay recetas mágicas. No hay decir, usted conteste de esta o de esta forma para que gane. No, porque depende de su personalidad. ¿Ya?
Eso de que a usted le digan, vea, trate de quedar siempre en la media. No, trate de ser siempre en el límite superior. Eso no vale, porque es que eso depende de su personalidad. No hay recetas mágicas, no hay que buscar el dolor de cabeza, hay que buscar es la causa. Y eso es lo que yo vengo hoy, a que veamos el fondo de la situación, porque sé que ustedes son tan creativos que encontrarán el cómo. Nuestra personalidad se forma de 3 factores básicamente, 3 factores. Hay otros teóricos que dicen más, pero vamos a ver nada más 3 hoy. O sea, la personalidad mía, la personalidad nuestra, se forma de 3 factores básicamente. El primero, me voy a referir a una posición psicoanalítica por factores pedagógicos. Por factores pedagógicos. Su aparato psíquico está conformado de estos 3 mundos. El superyo. ¿Qué hay en ese mundo suyo del superyo? Están las leyes, las normas y los deberías. Yo debería ser más organizado, yo debería ser más responsable, todo eso que me compete, yo debería ser. Pero eso no es que para que se cumpla a nivel externo, es para que usted los tenga interiorizados. ¿Sí me hago entender? Para que usted tenga su propio juez dentro, que cuando usted haga una cosa mal, sienta remordimiento. Y usted diga, nadie me vio, pero qué pesarón. Yo sé que nadie me vio, pero qué pesar, yo lo hice mal. La persona que siente remordimiento está hecha, es una buena persona. Pero ¿qué le pasa al psicópata? El psicópata no siente remordimiento, él siente goce, porque él no ha interiorizado el superyo. En él no hay leyes, no hay normas, ni hay deberías. Qué lástima de nuestra sociedad. Por eso Lily Spencer escribió, los jóvenes van a la guerra, porque en nuestro país, y hablo nada más aquí en nuestro país, no hay familias. Las familias son monoparentales, la mamá encartada con 2 o 3 hijos para mantener y educar. Y nosotros somos testigos que día a día llegan a la escuela diciendo la mamá, ay profesora, yo no sé qué hacer, vea, ese hijo mío de 6 años, yo ya se lo entregué al Señor. A mí ya se me salió de las manos. Diga si no es así. Ese es el pan nuestro de cada día. Madres agobiadas que no controlan a sus hijos, porque no hay familia. ¿Quién le va a interiorizar las normas al niño si no hay familia? Entonces dice el gobierno, eso le queda a la escuela. Con la infancia a temprana edad, ¿qué es? Y entonces los niños llegan a la escuela y resulta de que nosotros somos, los maestros, somos sus borregos, porque ellos son los príncipes. Ojo, cuidado con hacerle caritas malas a un niño o hacerle alguna expresión, porque eso se puede catalogar como un maltrato. Ojo, profesor, la escuela lo tiene que recibir a brazos abiertos y darle un buen desayuno, refrigerio, un buen vaso de leche. Nosotros le tenemos que regalar el año. Y algunas mamás van y cobran una prebenda económica por tener el niño matriculado. Luego entonces, ¿qué afán hay de ganar el año? El remedio resulta siendo más grave que la enfermedad. ¿Cómo recuerdo yo ahorita a un científico que experimentaba con ratas y le dijo a su ayudante de laboratorio, vea mijo, vaya consígame 50 ratas. El tipo fue y se las consiguió. El científico cogió las 50 ratas y las metió en una alberca,
en un tanque de agua y empezó a observar. Y observaba y observaba y veía como las ratas luchaban por la pared para arriba, luchaban, arañaban la pared y volvían a caer al agua. Y dele, y dele, y dele. Y veía como cada una de ellas iba muriendo. Y de pronto 5 de ellas lucharon 3 días con sus 3 noches. Quemaron el último milímetro de glucosa que tenía en la sangre y fueron las que más duraron. Y este científico pensativo pasaba los días meditando, ¿qué tenían estas ratas? ¿Qué tenían las ratas? Y un día se le acerca a su ayudante y le dice, vea doctor, yo le tengo que contar una cosa a usted que me tiene atormentado. ¿Recuerda cuando usted me mandó a comprar las 50 ratas? Sí. Resulta que el señor no tenía sino 45 y me dijo que volviera por la tarde por las otras 5. Y las otras 5 eran ratas de cañería. Las 45 eran ratas de estrato 6. Con eso, pues no queremos que a los niños se traten como ratas de cañería. Pero sí enseñarles un poquito el sacrificio. Enseñarle a que se ganen las cosas. Cuando a uno le regalan todo queda un sentimiento agridulce. Y neurológicamente, les voy a decir, la persona que tiene todo en la mano tiene un problema neurológico de la serotonina y la dopamina. Cuando a usted se le quema la casa y usted llora, se me quemó mi casita, por lo que luché toda la vida, su cerebro empieza a producir serotonina. Y usted saca fuerzas de donde no tiene y empieza a construir su casa de nuevo y la levanta. Y cuando ya la tiene bien bonita, su cerebro segrega dopamina y usted siente una felicidad porque alcanzó una meta. Cuando usted lucha en la universidad por hacer el posgrado, por hacer la carrera, y usted presta platica para sacar las fotocopias y usted no tiene para comprar ese libro y usted tiene que ir a pie, y usted tiene que tantos sacrificios que termina con gastritis porque no tiene con qué comprar un café. Y por último, se siente en el auditorio cuando lo llaman fulano de tal, vea su título, su cerebro produce dopamina y usted se siente feliz. Una felicidad indescriptible. Pero a ello que le tienen todo, ¿cuándo son felices? ¿Cuándo un perro es feliz en un apartamento bien lujoso? Si a él le gusta estar es con la manada. Eso le está pasando a los niños de hoy en día. No se pueden tocar, son intocables. Los niños de hoy son intocables. No están introyectando para sí el super yo. Repito, me estoy refiriendo a esta posición psicoanalítica, por cuestiones podía ser de la dinámica, podía ser de la cognitiva, ¿ya? Les invito para que se deleiten ustedes leyendo la última pildorita del Consejo de Estado para nosotros. Léasenla. Por eso, con mucho respeto, estamos aquí en un auditorio entre colegas, todos somos profesionales aquí, podemos hablar en familia. Esta es una posición científica. Nuestra sociedad es una sociedad psicópata. Nosotros los maestros tenemos que cargar con todo, con la educación y con el control de los psicópatas. Esos niños nunca van a ser capaces de alcanzar los 3 días de la rata de alcantarilla, van a morir pronto.
Nosotros los profesores de primaria vemos con lástima cómo el niño termina el quinto de primaria, porque nosotros lo logramos sostener, porque el maestro de primaria es muy maternalista, pero cuando el niño pasa al bachillerato, nos cuentan a las 2, 3 meses, él lo echaron, él ya está por la calle, allá no dura. Y el maestro de bachillerato ve con lástima cómo ese joven termina con duras penas el 11 de bachillerato, y después no fue capaz de superar las 2 talanqueras que tiene un joven que termina bachillerato hoy en día. Si tiene plata, puede ir a la universidad privada porque allá no exigen un examen riguroso, si tiene plata. Si usted tiene 6 millones de pesos para pagar un semestre en bolivariana o 7 en EAFIT, puede ir allá, así no sepa, así no pase la prueba. Pero como no hay plata, le toca presentarse a la Nacional o de Antioquia, pero ella no tiene el otro recurso que es esta, Cascumen anual. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿en qué queda ese joven? Esa es la realidad nuestra. Y el Estado nos dice, el maestro tiene que velar, cuidar a ese niño, que no se caiga, cuidadito con caerse. Y en estico no se deterren que de pronto diga que de pronto nosotros los maestros somos los responsables de algún trauma psicológico en los niños, que por tanta exigencia académica los niños ¿se están qué? Entonces, ¿qué pasa? El yo, que es el negociador, oiga, el yo que es el negociador entre ese mundo de las normas y ese mundo del ello donde está el tánatos de Satanás y el eros. Una vez me preguntaron a mí, Iván, usted es un demonio. Y le dije yo no soy demonio, yo lo que soy es un hombre que tengo por dentro todos los demonios. Todo ser humano tiene en el ello los demonios, las cosas más malas del ser humano, el deseo de matar, el deseo de robar. Todo lo malo está aquí, pero también está todo lo bueno, el deseo de amar, el deseo de la reproducción. Tenemos el eros y el tánatos, lo bueno y lo malo. En Colombia tenemos a flor de piel el tánatos, a uno lo matan por cualquier cosa, la vida no vale nada. La gente se autosacrifica, se suicida. Hay suicidios lentos, el alcoholismo, que mata lentamente, fumar cigarrillo, esos son intentos suicidas, suicidio lento. Pero también tenemos a flor de piel el eros. Las niñas a los 9 añitos ya están menstruando y a los 11 teniendo hijos. Y si usted mira bien, las franjas de la economía se mueven en esas dos. ¿Cuál es la franja de la economía que más plata mueve? Bueno, dicen que el narcotráfico, que después la guerra, matar es un negocio, mueve mucha plata, el tánatos. Y en tercer lugar, están diciendo por ahí que ya es la prostitución. ¿Cuántas empresas se levantan en Medellín? ¿Cuántas empresas bollantes hay acerca de esto? ¿Cuántas niñas tenemos nosotros en los colegios con esta situación? Recuerdo de nuevo un compañero que tuve, un rector que se paraba a las 7 de la mañana a recibir el estudiantado y vio que una niña entró, subió al salón, no sé a qué, volvió y salió y se montó en una camioneta de alta gama. Y ahí el rector le dijo al coordinador, hágame el favor, tráigame la hoja de vida, tráigame y llamemos a la casa de esa niña, llamemos, rápido, vamos. Y empezaron a llamar y a llamar y a llamar. Necesito que venga urgentemente acá al colegio. Y llega la mamá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el escándalo? Así, las mamás, ¿cuál es el escándalo? Vea, su niña entró a las 7 de la mañana y volvió a salir y se montó en un carro de alta gama. ¿Y sabe qué le contestó la mamá? ¿Y eso qué? Si ese es el trabajo de ella. Imagínense ustedes, si no hay un super yo que controle los demonios, ¿qué pueden hacer los demonios? Caminar por la casa como Pedro por su casa. ¿Sí o no? Caminan
caminan bien tranquilos. Por eso uno ve desde la infancia niños y no somos psicólogos, no somos ni más allá, pero los maestros tenemos ese sexto sentido, séptimo sentido. Vuelvo y repito, estamos aquí entre profesionales y les voy a decir una cosita, a ver ustedes qué dicen. Dentro de la psicología se dice que uno no puede decir homosexualidad hasta que ya la persona tenga una formación en ese campo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero nosotros los maestros somos capaces de ver en un niño de preescolar y de primerito y de segundito que ya tiene esas, ¿sí o no? Y no somos psicólogos. La experiencia nos da esa habilidad. Entonces, ese yo se encarta porque tiene que controlar los de arriba. Si hay mucha fuerza de arriba nos volvemos unos neuróticos. Y si hay mucha presión de abajo nos volvemos unos psicópatas. ¿Sí me hago entender? Vamos entendiendo un poquito la psicología de la persona, ¿sí o no? Este es el primer factor de la personalidad de un ser humano. O sea, este es el primer factor. El segundo factor es el ambiente. Ya hay una fuerza muy grande que dice que es más importante el ambiente que el niño vive fuera de su casa que el que recibe dentro de la casa. Yo creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque es que ya la mamá tiene que trabajar todo el día, no le queda tiempo para estar con el niño. Luego entonces el niño carga llaves, carga todo de la casa y se mantiene fuera. Por lo tanto, lo que está estructurando la personalidad del niño es el ambiente externo. Ese es el segundo elemento. Y viene el tercer elemento, que de ese no se ha hablado mucho, pero está tomando mucha fuerza. Alisten el lapicero y el oído, porque vienen unos daticos que a ustedes les pueden interesar. A nivel biológico, y me voy a referir básicamente al sistema endocrinológico, es decir, las hormonas, las glándulas que determinan el comportamiento de un ser humano. Y me voy a referir a una mujer en embarazo. Una mujer embarazada sufre una metamorfosis impresionante. Hay una hormona muy importante que se llama la progesterona. La progesterona es la responsable de que el cuerpo de mamá reconozca el cuerpo del niño. Por eso hay mujeres que abortan y abortan y abortan, porque hay una falla en la síntesis, producción de progesterona. ¿Sí me hago entender? Quedan en embarazo, pero el embarazo no llega a feliz término, porque hay un problema a nivel de la progesterona. Otra, se llama la hormona del amor y se llama la oxitocina. La oxitocina, esa hormona es la que hace que la mamá se enamore del niño y el niño de la mamá. O sea que se genere en ellos un attachment. Como esta hormona está teniendo tantas dificultades, las mamás están dejando a los niños al lado de un cajero electrónico, en una acera, en un basurero. No hay el apego. Y si el niño logra sobrevivir, uno observa esa indiferencia tan grande de la mamá para con el niño. Y también observamos en las escuelas niños que no quieren a la mamá. Además de eso, la oxitocina es la responsable del proceso de parto. Como no hay casi oxitocina, ¿qué le toca hacer el médico? Aplicar pitocin. ¿Sí o no? Las mamás que son acá pueden decir eso. Pitocin, porque el trabajo de parto se ha demorado, porque el niño va a nacer cianótico, porque van a haber problemas. Y viene otra hormona que se lo voy a decir despacito porque es muy larga la palabra, pero me interesa que ustedes se la lleven escrita. Escríbanla pues, vean. Se llama, bueno, primero les digo los milagros de ella. Es la responsable de conseguir pareja.
Oiga, esa hormona es la que le ayuda a uno a conseguir la pareja, la novia o el novio. Porque produce en la mujer las feromonas y en el hombre las androsteronas, que es el olor característico del cuerpo de la mujer y el olor característico del cuerpo del hombre. Entonces, cuando hay química, se da la relación. Así después diga, quedé desinflado, esa mujer no era la que yo quería. No, me atrajo mucho, pero cuando ya llegué a hablar con ella, no. Pero es la que hace, genera el milagrito de la atracción física, y se llama la dehidro, con H intermedia, espiandrosterona. Dehidroespiandrosterona. ¿Sí la cogieron? Dehidroespiandrosterona. Responsable de conseguir pareja. Produce las feromonas y las androsteronas en la mujer y el hombre. ¿Por qué será que hay tanto hombre solo, tanta mujer sola? Y hay otra, para no cansarlos con endocrinología, pero es porque nos sirve para el comportamiento, sobre todo de los niños, la fenitilamina. ¿La escribieron? La fenitilamina. Fenitilamina. Esta hormona produce la misma sensación que las anfetaminas. Entonces, cuando usted come chocolatina, se incrementa. Cuando usted lleva a la casa y la adorna con flores, se incrementa. Cuando usted ve telenovelas de amor, se incrementa. Cuando usted escucha música, se incrementa. Por algo los novios se regalan flores, chocolatinas, etc. Ese es el tercer elemento que forma o estructura su personalidad. ¿Sí quedó bien explicadito? Los tres elementos. Esos tres elementos determinan su personalidad. Por eso yo digo, en las cárceles de Colombia hay muchos presos que son inimputables y hay muchas mujeres que hacen estos actos de crueldad, como regalar los niños e incluso matar los niños. Y hay tantos maestros con estos rasgos y no necesitan ir a la cárcel, deben de ir a un centro de reposo. Los que están en las cárceles debían de estar mejor en las clínicas de reposo, porque son inimputables. Pero hace falta más investigación a nivel de la ciencia del derecho para poder demostrarse eso. Una mujer que regala al niño o que va a la escuela con ciertos comportamientos como este, lo lleva a la escuela, un niño de 8 años, le echa la bendición, le da picos en la boca y le dice: espéreme papi que yo vengo por usted. Y de verdad, al mediodía llega la mamá otra vez, está paradita ahí en la puerta de la escuela, esperando que su niño salga. El niño sale, ahí mismo lo abraza, le da picos otra vez en la boca y salen como una completa pareja. Esa mamá está volviendo un psicópata. Y es responsabilidad de nosotros los maestros orientar en las escuelas de padres y todas estas cosas ese tipo de comportamientos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien o mal? ¿Ya se cansaron? Sí.
Excelente. Mire, es que las conversaciones se vuelven buenas cuando hay un interlocutor. Lo que usted dice, compañera, es excelente. Hace años, aquí los que somos del modelo 60 y punta, el modelo mío, los que somos de 45, 50 años, sabíamos que cuando nos comíamos un plátano, estábamos comiendo 100% plátano, pero ahorita estamos comiendo un 80% triple 15. Esas características biológicas, hormonales, están haciendo mella en nuestro comportamiento. De ahí que la psicopatía, un psicópata tiene ya un problema neurológico, ya hay un gen incluso. Cuando hay sí. No quedó bien. La compañera pregunta que el ejemplo de la mamá que tiene todos estos rituales con el niño, estos cuidados, está volviéndolo un psicópata. Porque es que esta mamá se está convirtiendo como una... se está tragando al niño y no está dejando que el niño vea otras alternativas. La mamá se está convirtiendo en una figura materna y sexualizada, que más adelantico lo vamos a ver en un comportamiento. Vea, pero no le demos tanto tiempo, vea. A nosotros nos interesa mucho saber esto. Un niño normal no necesita a la mamá sino hasta los 5 o 6 años. Por eso la mamá que viene diciéndole a uno, yo ya le entregué ese muchacho a Dios, porque es que es rebelde conmigo. Mire que ellas mismas lo dicen. Las mismas mamás dicen, yo ya no puedo con ese niño. Y va uno a ver la figurita y es un niño de 6 o 7 años. No, el niño tiene la razón. ¿Por qué tiene la razón? Porque naturalmente, la naturaleza es así. El psiquismo del niño necesita a la mamá hasta los 5, 6, máximo 7 años. A esta edad ya el niño se saturó de una cosa que se llama el amor maternal. Y ya el niño necesita otro, que es el amor paternal, que es el que saca al niño de su fantasía y lo lleva a la realidad. Por eso los hombres en la casa hacen tanta falta, porque generalmente el hombre es el que pone la norma y le dice aquí la entrada es a tal hora, y por eso en las escuelas es tan necesario tener varios hombres profesores, porque imponen la norma, ¿ya? Imponen la norma. Por eso el dicho antioqueño, que padre puede ser cualquiera, para la psicología no funciona, porque lo que hay hoy en día es una ausencia paterna, que ponga la norma. Y entonces ese niño, ven ustedes que se va para el trabajo con el papá, y a esas edades el niño es pegado del papá, y a esas edades la niña se enamora del papá. El príncipe azul de la niña es el papá, porque ya la niña se cargó de ese amor maternal, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque ese amor es el que le ayuda a usted a sortear los problemas que le van a venir a usted en la vida. Por ejemplo, un niño que no recibió buen amor materno de la mamá, cuando es adulto, lo deja la mujer, lo deja pues un amante o una amiga, y ese hombre se quiere matar. Intenta suicidarse, ese hombre por cualquier cosa, cualquier problema de la vida, se quiere morir. Entonces, mire que hasta en los dichos populares dice, a ese tipo le falta amor de mamá. Porque el amor de la mamá es el que le da la fuerza a uno para soportar los problemas de la vida. Pero el amor del papá es el que lo lleva a uno al riesgo, es el que lo pone a uno berraco en la vida, lo pone a uno luchador, conseguidor de las cosas. Por eso está relacionado con la competencia del logro. Sí. Excelente su pregunta. Por eso estamos metidos en un problema tan grave. Porque a raíz de que hay tanta familia monoparental, o sea, mamá generalmente cabeza de familia, entonces nosotros como profesores y como Estado tenemos que bregar a ver cómo podemos menguar un poquito, llenar un poquito ese vacío del padre.
Por eso en la experiencia docente uno ve que uno regaña a un niño que tiene estas falencias, uno lo regaña y se le pone bravo, a veces arriesgándose uno a que lo demanden, pero uno se le pone bravo y ese niño a veces agradece a uno y a veces lo persigue más a uno. ¿Sí se entiende? Ese niño con los días como que le agradece a uno y dice, vea, este profesor, y uno se convierte en la figura criterio para ese niño. Por eso cuando en las escuelas, en los salones hay cleptomanía, que nosotros decimos, ese niño es un ladrón, vive robándole los borradores y los lápices a los compañeros y las carteras y no se puede dejar en el salón solo porque se lleva todo. Ojo, préstele mejor atención y se va a dar cuenta que ese niño lo que quiere es autoridad. Mire a quién le roba y se va a dar cuenta que siempre le va a robar a un compañerito que para él es criterio. Criterio, figura criterio. ¿Alguna pregunta? Sí. Hay que tratar de mirar dos aspectos fundamentales. El primero es con respecto a la pildorita que nos mostró usted ahorita, donde nos convierten a nosotros, los maestros, como los cuidaderos, llamémoslo así, en el sentido de responsabilidad de esos jóvenes y de esas jóvenes. Cuando un padre de familia llega, o una madre de familia llega a coordinación o llega donde el maestro dice, es que yo ya no soy capaz con él, y el niño o la niña tienen 10, 11 o 12 años. Entonces no podemos entrar como en ese juego, sino más bien definir criterios claros con respecto a la funcionalidad del padre de familia, donde tenemos más hijos huérfanos de padres vivos, donde simplemente llegan a la escuela, no van a reclamar calificaciones, no saben cómo van, uno los llama y no los encuentra nunca, viven en una problemática tremenda. Entonces ahí no podemos entrar en el juego tampoco, sino definir criterios claros con respecto a esos niños o a esos jóvenes y a esas jóvenes. ¿Cuál es la funcionalidad de la escuela? ¿Cuál es la funcionalidad del maestro, de los directivos? ¿Y cuál es el verdadero papel del padre de familia en los procesos de formación también? Perdón, doctor Iván Darío, y a los compañeros docentes, les quiero pedir un favor muy especial. Recuerden que vamos en directo. El audio de las preguntas no queda registrado. Entonces los compañeros que están viendo la transmisión quedan perdidos con las respuestas que dé el doctor Iván Darío. Entonces el favor especial es que todas las preguntas las guarden y al final, para que aprovechemos el sonido, le damos trámite a cada una de ellas. Nos hacen ese favor muy especial. Muy bien, mire, está corriendo el tiempo y tenemos, yo les dije a ustedes que el trabajo se iba a mover en dos direcciones. Estamos viendo esta parte que es fundamental, porque en la segunda partecita vamos a aplicarnos la batería de personalidad, donde ustedes van a ver clarito, ahí en el papel, cómo se refleja todo esto que les estoy diciendo con palabras, en cada uno de ustedes. Y ustedes mismos se van a dar cuenta ahorita cuáles son sus fortalezas y en qué debe mejorar para esa prueba comportamental. Estamos bien direccionados, ¿cierto? Bien. Mire, hay dos tipos de pacientes, digamos así, de personas. Una persona que es egosintónica, oiga, egosintónica, que es aquella persona que dice, no, yo no tengo nada. O sea, todos los demás le ven sus defectos. Pero ella dice, no, de mal a los demás, yo soy así. ¿Sí me hago entender? Y la gente le dice, vea, es que ese tipo es envidioso. Ese tipo, ojo, que es le gusta mucho meter intrigas, es muy mal compañero, tal cosa. Pero él nunca se ve sus problemas. Él es egosintónico. ¿Sí me hago entender? Esa persona nunca se va a curar. Puede ir a las conferencias que quiera, ir a las psicoterapias que quiera y el tipo no se va a curar porque él dice que no tiene nada. Y hay el otro paciente que es el egodistónico, con D, egodistónico, que es aquella persona que dice, ay, ¿cómo no había yo echado de ver que tenía esto? ¿Cómo no me había dado cuenta que yo era egoísta? Y emprende baterías para empezar a mejorar. ¿Sí me hago entender? Aquella persona que toma conciencia y dice, no, yo no puedo seguir así, porque por eso es que yo me mantengo solo, por eso es que a mí las mujeres no me aguantan, por eso es que a mí los maridos me dejan,
por eso es que a mí me tumban diario en los negocios, por eso es que a mí esto y lo otro. Y antes decía, es que yo soy de mala suerte, yo nací estrellado, porque él no había entendido de dónde viene su problemática. ¿Sí me hago entender? Entonces esas personas, cuando encuentran una persona asertiva, ojo, asertiva, ¿saben qué es la palabra asertividad? Es la forma, alguien decía, no es el tonito, sino el monito. A usted le pueden pegar el regaño más berraco, pero si se lo saben decir con asertividad, usted queda contento. Es más, consígase siempre amigos que no sean aduladores. ¿Quién es el amigo adulador? El que siempre le está dando palmaditas en el hombro y dice, hombre, es que usted es un berraco, tirándole flores, y por detrás dicen. El buen amigo que no utiliza la, ¿cómo dije yo? La adulación es aquel que le dice, oiga amiguito, usted es uno de mis mejores amigos, hermano, pero ¿sabes qué? La embarraste pues. ¿Cómo así que no entregaste el diario de campo? Y así, le da consejos, lo orienta, y usted sabe que el tipo se le emberraca, debe ser metido hermano, tal, pero después dice, hombre, sí, te agradezco que me dijiste eso, hombre, es que sí, yo tengo que tener buenas migas con el jefe porque si no, no me da permisos. En fin, empieza como la reflexión de ese consejo que le dio su compañero. Entonces, busquémonos todos los días un amigo que sea asertivo, que sepa decir las cosas de la forma adecuada, en el momento adecuado, a la persona adecuada. ¿Y qué otra cosa más es? Entonces, miren ustedes que viene el primer rasgo de personalidad. Entonces en las escuelas uno ve niños que se comen las uñas, niños con, eso se llama onicofagia, estar diario rodeando sus uñas, y sobre todo da cuando usted está preocupado o tiene alguna cuestión en mente, usted empieza a roer la uña y no se da cuenta a veces. Había una paciente que tenía yo que era una secretaria y tenía la cara vuelta a nada, porque ella en el momento que tenía, en el momenticos que tenía libre, empezaba a apretarse la piel, y es que a buscarse punticos negros y se volvía la cara nada. Hay otros niños que se cogen el cabello así, vean, empiezan, trin, y a la boca, trin, a la boca. Eso se llama tricotilomanía, el comerse el pelo y le va quedando el pedacito de piel calva. Yo no tengo tricotilomanía. Entonces yo tengo alopecia areata. Y en el salón me dicen, los muchachos me dicen, brilla el sol, brilla la luna, brilla el sol, brilla la frente del profesor. Y entonces yo les digo, no crean que con eso me van a chantar a mí, les digo, porque yo sé que uno se pela por donde más trabaja. Entonces, la persona obsesiva compulsiva, mire cómo es. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se caracteriza a aquellos individuos excesivamente preocupados por el orden, hasta el extremo de que cualquier situación atípica, cualquier cambio de planes o cualquier improvisación los puede llevar a la parálisis. Son tercos, perfeccionistas y depositan toda su capacidad social en el control de la puntualidad, el respeto a las normas, el seguimiento de listas ordenadas. Esto los convierte en el fondo en seres altamente asociables, ya que se ven constantemente obligados a vivir en un mundo que les parece caótico, imperfecto, descontrolado, frívolo y sucio.
Miren, en el niño se da una cosa muy característica. No terminan, a ver, a nivel de la caligrafía se observa que no terminan la O. Las letras circulares no las terminan. Otra característica, hacen fuerza con el lápiz. La pinza, esta es la pinza, tienen dificultades a nivel de la pinza y se quedan atrasados al dictado generalmente. Ellos retiñen como una forma de borrar lo malo que hicieron, así como el que se lava frecuentemente las manos es la compulsión de alguna suciedad que mentalmente ellos en su fantasía mantienen. Yo tenía un paciente que se cepillaba los dientes cantidades de veces en el día hasta que tenía ya los cuellos de los dientes destapados. Entonces hay diferentes tipos de obsesivos: el ordenador, el chequeador. Un obsesivo compulsivo antes de hacer el amor empieza con estas preguntitas: ¿cerraste bien la puerta, las ventanas? ¿Seguro que los niños sí están dormidos? ¿Usted sí se bañó? ¿Sí se lavó los dientes? Yo creo que te queda mejor la pijama azul. Debo ir al baño. ¿Te molesta si apago la luz? ¿Vas bien con tus anticonceptivos? Qué tarde que se hizo. ¿Qué tal si lo dejamos para la semana entrante? Entonces, como veíamos ahorita, ese comportamiento, si no lo tenemos en cuenta, nos puede quitar puntos en algunas preguntas indicadores de esa competencia. Vamos rapidito, vamos ahorita ya más rapidito, porque el tiempo se nos está agotando ya. El trastorno por dependencia. Tranquilitos que ahí les va a quedar todo el archivo. El trastorno por dependencia, miren cómo es. Afecta a personas que requieren que siempre haya alguien ocupándose de ellas. Las relaciones sociales las establece en términos de sumisión y adhesión incondicional y les causa pavor la idea de estar solos. Suelen delegar casi cualquier función en las personas a las que aman, hasta el punto de que se muestran incapaces de tomar las decisiones más pequeñas, como elegir la ropa que se van a poner, el plato que van a pedir en un restaurante, etc. Sin pedir, tienen dificultades para expresar el desacuerdo con los demás porque temen que van a perder el amor. Estas personas son dependientes y desafortunadamente en el amor se enganchan, tienen el palito para enamorarse de los psicópatas. El dependiente se enamora generalmente del psicópata, pero ¿sabe por qué? Porque como el dependiente está buscando siempre una persona más fuerte que ella para podérsele pegar, y el psicópata alardea de ser el berraco, entonces se le pegan. Mire que esas dos personalidades se enganchan muy bien en una relación. Así como el sádico con el ¿qué? Con el masoquista. Mire que son dos personalidades que enganchan perfectamente. Uno los escucha peleando todas las noches, se tiran los platos, se quiebran el televisor, de todo, y la gente en la cuadra diciendo: pobre pareja, como viven de mal. Y mentiras que ellos son felices así. El paranoide. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por una constante actitud de sospecha, suspicacia, vigilancia ante los demás. Se pone siempre en cuestión los motivos que los demás tienen para acceder a uno.
Se cree que el resto de los individuos siempre están en trance de engañar, defraudar y que no existe nadie capaz de entablar una relación desinteresada sin pensar más tarde en presentar la cuenta de cobro. Mire, estas personas paranoicas desarrollan lo que se ha dicho de la celotipia, los celosos. Hay un chiste de una persona celosa que llegó a la casa y empezó con un palo a buscar por debajo de la cama el amante de su esposa. Y olía así en el aire, como el perrito. Olía a ver qué perfumes. Y buscaba. Y de pronto era un quinto piso. Y de pronto vio la ventanita abierta. Y dijo, claro, por ahí se voló. Y se asomó abajo. Y allá en la calle había un señor esperando el bus. Y ese es. Y ahí mismo empezó a buscar cosas para tirarle. Empezó a buscar, no encontró nada. Y mismo cogió la nevera. Y se la tiró al hombro y se lo lanzó. Aplastó al pobre señor. Y la señora empezó a llorar y a decirle, vea mi amor, usted está muy enfermo, ¿cómo mata a esa persona inocente? Y él de pronto como que despertó y dijo, ¿qué me pasó? Sí, voy a buscar ayuda, yo estoy enfermo, usted tiene la razón. Abrió el cajón, sacó un revólver y dijo, pero me arrepiento de todo eso. ¡Pum! Se pegó un tiro, se mató. Van donde San Pedro, al cielo. Llega San Pedro y le dice, el primero, antecedentes. ¿Quién es usted? Arturo. ¿De qué murió? Pues a mí me cayó una nevera del cielo. Bien pueda pase a gozar de las delicias del Señor. El segundo, antecedentes. Su nombre, Arturo. ¿De qué murió? Pedro, yo era muy celoso, pero conste que yo me arrepentí. Maté a una persona inocente y luego yo me maté, pero me arrepentí. Pase a gozar de la dicha del Señor. El tercero, antecedentes. ¿Cómo se llama? Carlos. ¿De qué murió? Pues no, yo iba metido entre una nevera. Y tenemos el esquizotípico. A ver, estamos haciendo el ejercicio de introyectar qué cositas tenemos de eso, que nos pueden bloquear cuando estemos resolviendo el examen. Mire cómo es esta persona. Se caracteriza por un gran déficit a la hora de establecer relaciones sociales intensas. O sea, no le gustan las relaciones pegajosas, intensas no. Él pone siempre, a ver, retiraditos. Juntos pero no revueltos. Las personas que lo padecen suelen ser muy tímidas en el trato corto, pero desarrollan una evidente capacidad para manifestarse en grandes públicos y desenvolverse ante los medios de comunicación. Por ejemplo, les ayuda a ello en gran tendencia a creerse protagonistas de un acontecimiento especial. Entonces estos tipos, estas personas dicen que ellos tienen poderes, y algunos líderes imponen la mano y curan. Ellos tienen grandes poderes, además inventan su propio lenguaje y a veces su vestido. Se visten estrafaláricamente, vestidos muy raros. Tienen algunos poderes como el don de lenguas. De un momento a otro empiezan a hablar de una forma muy rara. Estas personas, como se dice, es la enfermedad de los grandes líderes, porque toman tan a pecho su función que hacen que el público se confabule con ellos. Uno los ve, por ejemplo, en algunas religiones, por ejemplo, que en sus presentaciones ellos le ponen la mano en la frente a la persona y la persona se cae, ¿cierto? Hacen sanaciones, etcétera.
El trastorno histriónico. Los que lo sufren son personas exageradamente emotivas, cuya expansividad emocional no tiene otro objetivo que llamar la atención y evitar la soledad. En realidad es más una hipertrofia de las habilidades sociales que una deficiencia. Todo tiende a lo extremo, desde las relaciones laborales hasta las de compromiso. Entonces estas personas son las que nosotros decimos, mucho tilín, tilín. Y desafortunadamente el cuadro clínico se presenta más en mujeres que en hombres. Estas mujeres son altamente seductoras y muy bonitas, por lo tanto es difícil que un hombre no caiga en las manos de ellas. Pero este hombre debe entender muy bien que la seducción y la cama en estas personas no van juntas. Aunque se puede ¿qué? Realizar el acto, pero antes de que se llegue al acto, el hombre tiene que luchar mucho con una persona de estas. Algunos hombres que se casan con mujeres histriónicas dicen que es como criar una niña malcriada, como educar a una niña malcriada, porque son muy exageradas, por todo hacen un show, una pataleta, correcto. Vea, yo tuve la experiencia de compartir con una compañera profesora que tenía este rasgo, y mire las cosas que hacía. Se vestía muy seductora, como dice Andrés López en su película, se le podían leer los labios. Blue jeans, ropa muy pegada, ¿ya? Y fuera de eso se le tongoneaba a los muchachos. Imagínese usted una profesora bonita, bien presentada, bien vestida, y tongoneándose a los muchachos dictando clase. Y entonces esos muchachos no hacían sino tirarle piropos, decirle cosas, pero no se dejaban ver quién era. Entonces ella buscando era ver quién era el culpable. Y como no encontraba a la persona específica, entonces tomaba represalias con todo el grupo. Todo el grupo tiene uno, o todo el grupo tal cosa, un castigo. Y se ganaba cantidades de problemas. Una vez estaban jugando un partido de microfútbol ahí, los muchachos, y ella empezó a tongonearse porque en el partido había un profesor que le gustaba, y entongoneándose, y de pronto le pegaron un balonazo, y ahí me hizo la pataleta, me va a parecer un morado, yo soy muy delicada en la piel, y llevó eso hasta coordinación, que quitaran los partidos, etcétera, etcétera, y uno por dentro pensando, ¿quién tiene la culpa? No fue ella fue la que propició la situación. Por eso el dicho, este sí es un chiste, que una paciente de estas fue a buscar psicólogo y llegó donde el psicólogo y le dijo, vea, yo vengo aquí porque estoy traumatizada. Y le pregunta al psicólogo, ¿y qué le pasó? Fui violada. Entonces el psicólogo preguntó, ¿dónde? En la Loma de los Escoberos. ¿A qué horas? A las 2 de la mañana. Entonces eso fue contra su voluntad, ¿cierto? Y él dijo, no, contra una barranca. Entonces mire que este sí es un chiste, pero mire que ellas propician la situación y luego se hacen las víctimas. Porque además de eso son altamente manipuladoras o manipuladores, ¿cierto? Vamos con el esquizoide. Esta persona es un individuo ya más profundo en su patología que el esquizotípico. Es una persona aislada, aislada, callada. No juega, el niño es callado, la profesora le dice, vaya pues a jugar, vaya, y el niño no juega. Le da miedo, sus expresiones no son características en el rostro ni en el cuerpo, o sea, son como inexpresivos, ¿no? Mire, yo hace años trabajé en el colegio Miraflores, que queda allá arriba en Buenos Aires. ¿Alguien trabaja allá? ¿Y cómo le parece que me dice el rector, oiga, Iván, ¿usted por qué no
no pone su consulta porque hay muchos padres de familia que la necesitan y en fin, bueno, y empecé. Y llegó una señora y me llevó el niño, un niño de 7 añitos, pero más remitida por la profesora que por la mamá. Y verdad, el niño era muy callado, muy tímido. Como a la segunda cita me dijo él que si podía salir al jardín. El colegio Miraflores de allí de Buenos Aires tiene un jardín interno en círculo. Y yo le dije, claro, vamos a jugar allá. Y me puse a observar el niño, y cuando el niño que se puso a ver, y cogió un puñado de tierrita de esas de las arrieras, hormigas cachonas, hizo un caminito, y yo observando, hizo un caminito, y ese caminito conducía a un hueco donde había un hormiguero de las hormigas pequeñitas, y cogió el palito y le hizo hacia el hueco, y alborotó ese hormiguero. Oiga, y se prende la guerra entre cachonas y hormigas pequeñitas. Y eso, cuando el niño, cuando los cadáveres iban quedando por todo el campo de batalla de cachonas, el niño simulaba a veces como entreabrir los labios para reírse, o sea, sentía placer. Y de verdad, eso fue una guerra impresionante. La cantidad de cadáveres de las cachonas fue más, porque mientras una cachona estaba bregando a agarrar una chiquita, tenía 10 o 15 encima de las pequeñitas. Entonces yo le dije a la profesora que si podíamos llamar a la mamá, que era muy difícil de localizar. Vino la mamá a otra cita y le dije, bueno, hábleme del niño. Y empecé a hacer la llamada anamnesis, ¿cierto?, que se hace con las mamás. Y me dijo, vea, entre una de las cosas de tantas que me contó, me dijo, vea, lo llevamos a la finca donde el tío. Y allá nos hizo una pataleta, ahí se enojó todo porque quería traerse una gallina. Y yo le decía, nosotros le decíamos, pero ¿para qué una gallina? Vivimos en un 5.º piso allá en los apartamentos arriba de... ¿Y para qué una gallina? No tenemos dónde tenerla. Se la tuvimos que llevar. Le conseguimos una jaulita y la amarramos. ¿Y cómo le parece que ese muchacho se consiguió una cabulla larga, la amarró de la pata y la tiraba por la ventana para verla volar? Y el tiro del niño era tirar la gallina y corría hasta el primer piso a cogerla. Volvía, subía con ella y volvía y la tiraba hasta que la gallina quedó ensartada en esas rejas que colocan para proteger las unidades cerradas. Se mató la gallina. El niño ni la mamá volvieron. No volvieron. Una vez me las encontré en el Camino Real, me encontré la mamá y lógicamente la saludé y le dije, señora, cuénteme, ¿y el niño cómo va? Y me dijo, lo mismo. Y le dije yo, ¿y qué otra cosa ha hecho así que le haya...? Y me dijo, ¿cómo le parece que llegó con una babosa y la puso sobre una hoja de cuaderno y se puso a echarle sal? Este niño era un Simpson, tenía un rasgo patológico. Oiga, para eso sí era inteligente, no los volví a ver, pero yo sí me quedé con la sospecha de que se estaba desarrollando una psicopatía. El trastorno antisocial, mire cómo es. Es una conducta de desprecio a los derechos de los demás, que puede producir acciones que se supone que sean afectivas. Además, es un gran manipulador. En estados más graves, la conducta antisocial lleva al descuido total de la seguridad personal de él y de la ajena, la falta de remordimientos ante el daño cometido y la agresión. Muchos de los encarcelados son diagnosticados como antisociales. Les voy a contar, para ilustrar un poquito esta cuestión, los psicópatas se clasifican básicamente en tres, el antisocial, en tres: el lujurioso, que es aquel que viola y mata a la víctima, ¿cierto? Ese es el lujurioso, el psicópata lujurioso. El otro es el lucrativo, es aquel que mata porque recibe una prebenda económica o recibe una ganancia emocional. Y está
el que dice que está haciendo eso porque tiene una misión celestial. Es el llamado psicópata misionero, que es el que mata y dice, es que yo le estoy haciendo antes es un favor. Hay el caso de un médico que mató más de 200 personas y cuando lo cogieron dijo, es que yo con eso les quitaba el dolor. Claro, si los mataba. Ese es el misionero. Resulta que yo tuve la experiencia en el colegio La Milagrosa. ¿Alguien trabaja allá? Sí, ¿alguien trabaja? Vea, hace muchos años, estaba yo trabajando en el Centro Médico Loreto, que queda ahí más arribita, y cómo le parece que llegan unas mamás, eso se formó un escándalo tremendo, unas mamás con unos niños de las manos, y llega el médico director y me dice, Iván, vaya atiéndalas allá en el auditorio. Y bueno, yo organicé las sillas, no sabía de qué se trataba. Y era que un profesor de educación física se había ido con los niños a una tal caminada ecológica y unos niños detrás, una niña que sufría de asfixia, se sentó en una piedra y los compañeritos se quedaron ahí acompañándolo y el profesor por ahí adelante, con el resto del grupo. En ese momento salta el psicópata con un pasamontaña, coge a la niña del brazo y le coloca una navaja y amenaza a los demás que si no siguen con él, pues le hace daño a la niña. Los niños siguieron con él y los empezó a violar por las estaciones de Jesucristo. Cristo cae por primera vez, ese es un psicópata misionero. Y llegaron las 5 de la tarde, 6 de la tarde y los niños sin aparecer. Entonces se formó el caos allá en el colegio y al otro día el caos allá en el centro médico. A las 11:30 más o menos, recuerdo yo patentico, llega una misiva del secretario de Educación departamental. En ese tiempo era Álvaro Uribe Vélez, el gobernador, recuerdo. Y la misiva decía, urgente, necesitamos el dictamen, el diagnóstico de los niños. Yo medianamente dije, pues le van a prestar atención al caso, le van a prestar atención médica y psicológica. Hicimos el trabajo, el diagnóstico de todos. Había niñas llorando que se permanecían en el baño con la ducha abierta, se sentían sucias. Había un niño que decía que le dolía el estómago, cantidades de características de sintomatología. Los niños se tuvieron que llevar a medicina legal, etc. Después me di cuenta que la urgencia era para ver a quién castigaban, o al rector o al profesor. De ahí empezó toda esa cantidad de estrategias del Estado para meter en cintura a los maestros, para que nosotros seamos unos cuidadores, como decía el compañero ahorita, con unas grandes responsabilidades frente a los niños. Ese fue un caso muy sonado, el cual me tocó a mí vivir de primera mano. No, el rector lo trasladaron, la primera cabeza que cae es el rector. Lo trasladaron, pero no me di cuenta si hubo alguna otra cuestión con él o con el profesor. El narcisista. Se cree el centro del mundo. Hace alardeos en su fantasía o en realidad de las creencias, de sus poderes, de su belleza. Paralelamente a la empatía se inhibe, por lo que resulta muy difícil conocer lo que los demás en verdad sienten y quieren. Esto dificulta considerablemente la relación social. El narcisista patológico termina siendo rechazado por el grupo, no tiene capacidades de trabajo en equipo, lo que aumenta su concentración en el enfermo, en sí mismo, y afecta también a su sensibilidad. Un narcisista puede ir con su esposa por Junín, bien tranquilo, y empieza el narcisista a mirar las demás mujeres. Entonces la esposa empieza a arañarlo, pega arañatazos, respéteme, vea. ¿Y sabe qué contesta él? Ay, mi amor, ¿yo qué hago si soy irresistible? Ese es un narcisista. Ese es un narcisista. Un narcisista parece un borracho. El borracho, mire cómo es un borracho. Supongan ustedes una persona que nunca ha tomado licor. Se toma la primera copita de aguardiente, supongamos,
y ya empieza como a calentársele la sangre. Se toma la segunda y ya usted, que es una persona muy tímida, empieza a hablar. Se pone habladora o hablador. Se toma la otra copita y usted, que no sabe bailar, ya empieza a sacar pareja. Se toma la otra copita y ya usted empieza a abrazar a las personas y a decirles: vea, yo tengo una finca en tal parte. Usted sabía que yo, además de eso, no puedo salir solo porque es que las mujeres me persiguen. Empieza a alardear y alardear y a tirarle escupas a uno en la cara. Y después se toma otras copitas más y ya nadie lo aguanta llorando. ¿Qué hace un niño? Imagínense un bebé, cuando la mamá lo pega al seno materno, empieza a succionar la lechita caliente y de pronto, ¿qué le pasa al niño? ¿Le da qué? ¿Le tienen que pegar aquí para sacarle los? ¿Qué hace el borracho? Se toma 2 o 3 veces y empieza a decir: es que con hipo. ¿Qué hace el niño cuando se llena bien? Se duerme. ¿Qué hace el borracho? Cuando el niño queda muy lleno, ¿qué le pasa? ¿Qué hace el borracho? Entonces, vivir con un narcisista es bastante complicado. Y vamos terminando con la persona límite. Esta personalidad límite es la que ni contigo ni sin ti. ¿Recuerdan la canción? Ni contigo ni sin ti. Contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. Vivir con una persona de estas es vivir en una dicotomía. Ahorita le dice que lo ama y al momentico le dice que lo odia. Esta persona no se entiende, ni en los gustos. Es un estado de ánimo totalmente voluble. Algunos gerentes sufren de esto. A las 9 de la mañana son muy buena gente, entonces la gente lo aprovechan para pedirle permisos y cosas, porque saben que a las 10 o 11 es una fiera. Cambian constantemente. Y en las relaciones afectivas es un verdadero suplicio vivir con una persona trastorno límite de la personalidad. Exactamente. O un maníaco depresivo. Y el trastorno por evitación es aquella persona que evita todo contacto con las demás personas. Siempre se escabulla, se huela de las reuniones, siempre vive buscando excusas para no asistir a tal o cual reunión cuando se sospecha de que allí va a estar tal o cual persona o se va a hacer tal o cual actividad que a él no le gusta. Generalmente son personas de baja autoestima, personas que no creen en sí mismo, con bajas habilidades sociales. Y viene la que más me gusta a mí, la última y la que más me gusta a mí por su contenido científico. Compañeros, aquí vamos terminando y empezamos la parte práctica. Entonces, ¿a qué me refiero con este cuadro? Miren, por favor, cómo es. Es la hiperexpresividad somática de las ideas, imágenes de los afectos inconscientes, y los más comunes son los pseudoneurológicos, los sensoriales, los motores o los circulatorios. Estamos hablando de la histeria conversiva, así se llama la patología. Les voy a contar varios casitos que me tocó vivir acerca de esto. Histeria conversiva. Una vez me llevaron a un pueblo que se llama Frontino. Allá había una paciente que caía al piso, se retorcía en el piso, sacaba la lengua a un lado, los ojos los inclinaba hacia arriba y cambiaba la voz, o sea, empezaba a hablar como un hombre, además de desarrollar una fuerza descomunal. Los familiares y los vecinos la cogían y no podían con ella. Entonces un familiar alejadito me contrató para que observara el caso. Y bueno, y como uno tiene que camuflarse porque esto va en contra de la cultura, uno no puede decir nada, tiene que estar calladito porque se gana usted un problema, observé. Y efectivamente esos eran los síntomas, pero había algo curioso. Cuando la muchacha de 32 años con 2 hijos caía al piso, sus movimientos
con el cuerpo eran muy parecidos a una relación sexual. Además, yo indiscretamente, sin darme a conocer a nadie, alumbré con la linterna la pupila y la pupila no estaba dilatada. Otro indicativo más que me decía que se trataba de una pseudoneurológico, un cuadro pseudoneurológico de una histeria conversiva. Después la señora entró en tratamiento psicológico y logramos descifrar el enigma. Resulta de que la muchacha había tenido un hijo por fuera del matrimonio y ese hijo tenía mucho que ver con su suegro. Esa idea inconsciente la llevó a expresar físicamente lo que no podía expresar por medio de la palabra. Eso es una histeria conversiva. Cuando la boca no habla, el cuerpo habla. ¿Sí me hago entender? Otra experiencia. Cuando trabajaba en el hospital mental, yo trabajaba ya como terapeuta ocupacional y tenía una vez 6 pacientes para sacarlos al campo. Cuando de pronto una de ellas empezó a gritar. ¿Ustedes conocen el hospital mental? Algunos ven que hay una cancha muy linda, había una cancha muy linda ahí los llevábamos nosotros a caminar. ¿Cómo le parece que una paciente empezó a gritar: ahí viene el águila, ahí viene ese águila, me va a picar? Y de pronto lanzó un grito impresionante y salió un chorro de sangre de aquí a la pierna. En la mente de ella estaba el águila y se generó una reacción circulatoria, se rompió el vaso sanguíneo. Esto es difícil de creer, ¿no? Por eso dije que era la más bonita, porque por el contenido científico que tiene. Otra, Caicedo. En Caicedo atendí una señora con una pseudociesis. Si quiere escríbanla, pseudociesis, que significa embarazo histérico o embarazo psicológico. La paciente de 54 años empezó a crecerse el estómago. Un embarazo, Ligia, ¿y cómo va? Muy bien, ay, pero es tan inquieto, patalea. Ella confundía las contracciones peristálticas del exófago con los pataleos del niño. ¿Ya? 54 años. Ella vivía con un jovencito de 31 años. Cuando salían juntos parecía la mamá y el hijo. Y ella se sentía muy orgullosa de tener al lado este señor, una persona analfabeta, etcétera, toda una cantidad de cosas más. Su mecanismo de retención que utilizó fue la pseudociesis. Oiga, y tuvo dos embarazos. Cuando se llegó el término del embarazo le decían las vecinas: Ligia, por favor, anda a ver. No, yo sé que todavía no es tiempo. Yo sé que todavía no es tiempo. Hasta que tuvieron que llevarla por urgencia, ya llevaba como 13 meses, y le sacaron fue una cantidad de agua del estómago. Ese era el embarazo que tenía. Se me trasladó esto acá. Entonces miren ustedes que muchas de las patologías que se observan, no solamente ahora, sino en la antigüedad, eran atribuidos a maleficios, posesiones del demonio. ¿Ya? Está poseída del demonio. Es un maleficio que le tiraron. Y todavía, estando en este siglo, en muchas regiones apartadas se observan cantidades de estas situaciones. Por eso en la Biblia dice: y el Verbo se hizo carne y habitó, y eso es verdad. Si usted va a una selva y ve un indígena que lo muerde una serpiente, usted ve que ese indígena lo llevan al curandero de la aldea y lo cura, porque el Verbo se hace carne. La cultura de ellos es así, funciona así. Si lo traen al médico de acá, se muere. Sí. Ese es el don de lenguas que hablábamos ahorita. La capacidad que tienen en esos momentos de hablar otras cosas, que se llama el famoso don de lengua, ¿cierto? Eso es un problema neurológico.
neurológico. En las escuelas, por ejemplo, allí en el Alfonso López Pomarejo, hace 3 años tuve un caso, una niña, en un descanso se tiró al piso con un ataque de estos. Yo le dije a Ana Sofía, la rectora, le dije, Ana, ¿sabes que llamemos ya mismo una ambulancia? Se le llevaron, hospital mental, diagnóstico, un estrés, un estado de crisis postraumático. Pero lo que tenía la niña interiormente era una cosa peor. Yo después me enteré de una situación muy difícil. Cuestiones culturales. Y como les digo, eso funciona. Y no hay que contradecirles porque a ellos les funciona. Bien.